Vamos a meternos de lleno en uno de los grandes misterios médicos de nuestro tiempo, la ciencia que se esconde detrás de esa fatiga tan brutal que experimentan las personas con encefalomielitis miálgica o síndrome de fatiga crónica y también con COVID persistente. A ver, esta pregunta puede sonar a una exageración, ¿verdad? Pero es que para millones de personas es el pan de cada día. Y la ciencia por fin está empezando a darnos respuestas que podemos tocar, respuestas de verdad. El meollo de la cuestión, la pieza central de todo este puzzle, se llama malestar postesfuerzo, o PEM, como se le conoce por sus siglas en inglés. Hablamos de ese colapso totalmente desproporcionado que llega horas o incluso días después de hacer cualquier cosa. Y es justo ahí donde los científicos están poniendo toda la carne en el asador. Desde hace mucho tiempo, la comunidad científica le daba vueltas a una idea muy potente, la de los factores circulantes. O sea, la sospecha de que hay algo, alguna sustancia o componente en la sangre de estas personas que está provocando todo este lío en el cuerpo. La gran pregunta, claro, era ¿y cómo narices lo demostramos? Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Un estudio clave de Mughal y su equipo, publicado en 2024, decidió atacar el problema de una forma súper ingeniosa. Dijeron, vale, vamos a quitar el resto del cuerpo de la ecuación. Vamos a ver qué le pasa a un músculo sano, aislado, si lo exponemos directamente a la sangre de los pacientes. Y lo hicieron con un método que es una genialidad. Primero, crearon en el laboratorio un minimúsculo humano en 3 dimensiones. Después, lo bañaron, por así decirlo, con suero de la sangre de diferentes personas. Y por último, se pusieron a medir con todo detalle qué pasaba ahí dentro, cómo cambiaba su fuerza y su salud durante 6 días seguidos. Claro, para que esto tuviera sentido, necesitaban comparar. No valía con una sola muestra. Así que usaron 3 tipos de suero. El de pacientes con encefalomielitis miálgica, el de pacientes con COVID persistente y esto es fundamental, el de personas completamente sanas. Ese era su punto de referencia, lo que les diría qué es normal y qué no lo es. Y atentos, porque lo que vieron fue como ver una película a cámara lenta del colapso de una célula. No fue algo inmediato, sino un drama que se desarrolló en 3 actos, 3 fases muy claras. Fijaos, a las 48 horas, el músculo que estaba en contacto con el suero de los pacientes se puso como loco, en un estado hiperactivo, como si intentara luchar contra algo. Pero claro, eso no podía durar. Hacia las 96 horas, sus centrales de energía, las mitocondrias, empezaron literalmente a romperse. Y ya para las 144 horas, el desastre era total. La fuerza del músculo y su capacidad para producir energía se habían desplomado por completo. Pero lo más brutal de todo es cómo esto conecta el laboratorio con la vida real. Los propios investigadores lo dijeron. Este patrón de lo intento, aguanto un poco y luego me hundo es el espejo biológico exacto de lo que los pacientes llevan años describiendo como el ciclo de hacer algo y pagarlo con creces después. A ver, para que nos hagamos una idea, las mitocondrias no son como pilas sueltas dentro de la célula. ¿Qué va? Son más bien como la red eléctrica de una ciudad, toda interconectada para funcionar a tope. Lo que se ve en este estudio es que el estrés que provoca el suero hace que esa red eléctrica se haga pedazos. Y claro, cada trocito funciona peor y la energía de toda la ciudad, de toda la célula, se viene abajo. Y ojo, que lo potente de esto no es solo este estudio en sí, sino que es como la pieza que faltaba en un rompecabezas enorme que otros científicos llevan años montando desde otros ángulos. Si echamos la vista atrás, vemos que todo encaja. Ya en 2020, otros estudios habían demostrado que el suero de los pacientes podía contagiar este problema de las mitocondrias a células sanas. En 2023 se empezó a señalar directamente al sistema inmune como el posible culpable. Y en 2022, el estudio de Appelman, que hizo biopsias en los músculos de pacientes justo después de un esfuerzo, encontró un daño físico muy parecido. Todo apunta en la misma dirección. Vale, si juntamos todo esto, ¿qué tenemos? Pues por fin empieza a dibujarse un mapa claro. Una teoría coherente que, de una vez por todas, parece explicar el motor que hay detrás de la fatiga pues esfuerzo. La historia que nos cuentan estas pruebas es más o menos así. Hay algo en la sangre, que seguramente viene del sistema inmune, que ataca a nuestras células. Esto las obliga a ponerse en un modo de emergencia que no pueden aguantar mucho tiempo. Este estrés constante acaba rompiendo sus centrales de energía, dejándolas en un estado de fragilidad total. Y es esta fragilidad a nivel microscópico en cada célula lo que se manifiesta como ese colapso devastador. Y este es el punto clave de todo, la madre del cordero, porque durante décadas a muchísimos pacientes se les ha dicho que esto era algo psicológico o que simplemente estaban fuera de forma. Pues no, esta investigación pone sobre la mesa una prueba biológica, algo que se puede medir y ver en un laboratorio de que hay un problema físico real a nivel celular.
Claro, como siempre en ciencia, hay que ser prudentes. Esto es un grandísimo paso, pero hay que tener en cuenta un par de cosas. Es un modelo de laboratorio, no una persona. Aún no sabemos qué es exactamente ese factor circulante, y es muy posible que no sea el mismo para todo el mundo. Esto nos da pistas para nuevos tratamientos, sí, pero todavía queda un buen trecho por recorrer. Así que, al final, todo nos lleva a una pregunta que es tremenda y abre una puerta gigante a la esperanza. Si la causa de este agotamiento celular va circulando por la sangre, ¿podríamos pensar en tratamientos futuros que se centren en limpiar, en filtrar, en neutralizar eso que está causando el daño? La respuesta a esa pregunta podría, literalmente, cambiar millones de vidas.